Capítulo 19. El silencio reinaba en la sala mientras iba hacia su silla. Tal vez sea más exacto decir que reinaba silencios. El científico no distinguía más que uno, el silencio emocionado. No se daba cuenta de que progresivamente, como la imperceptible modulación que hace que una sonata pase de un tono a otro, el silencio emocionado había pasado a ser un silencio incómodo. Todo el mundo había comprendido que aquel señor con un apellido impronunciable estaba hasta tal punto conmovido por sí mismo que había olvidado leer la intervención que debía de haberles informado acerca de sus descubrimientos de nuevas moscas. Y todo el mundo sabía que había de mala educación recordárselo. Tras una larga pausa, el presidente del Congreso carraspea y dice: agradezco al señor Chekoshipi. Se calla un buen rato para dar al invitado una última ocasión de acordarse. Y doy la palabra al siguiente ponente. En ese momento el silencio queda brevemente interrumpido por una risa ahogada en el fondo de la sala. Sumergido en sus pensamientos, el científico checo no oye ni la risa ni la intervención de su colega. Siguen otros oradores hasta el momento en que un científico belga que se ocupa como él de moscas le arranca de su ensimismamiento. Dios mío, ha olvidado pronunciar su discurso. Lleva la mano a su bolsillo. Las 5 hojas siguen allí como prueba de que no está soñando. Arden sus mejillas. Se siente ridículo. ¿Puede aún salvar algo? No. Sabe que no puede salvar nada en absoluto. Tras unos instantes de vergüenza, una extraña idea acude a consolarle. Es cierto que ha hecho el ridículo, pero no hay en ello nada negativo, nada vergonzoso o desconsiderado. Ese ridículo que le ha tocado en suerte intensifica aún más la melancolía inherente a su vida. Vuelve aún más triste su destino y, por lo tanto, aún más grande y hermoso. No, el orgullo jamás abandonará la melancolía del científico checo. Capítulo 20. Todos los congresos tienen sus desertores, que se reúnen en algún salón contiguo para beber. Vincent, harto de escuchar a los entomólogos y no suficientemente entretenido con la curiosa actuación del científico checo, se reúne en el vestíbulo con otros desertores alrededor de una larga mesa cerca del bar. Tras permanecer callado largo tiempo, consigue intervenir en la conversación de los desconocidos. Tengo una novia que quiere que sea brutal con ella. Cuando lo dice Pontevin, hace una pequeña pausa durante la que el auditorio cae en un atento silencio. Vincent intenta hacer la misma pausa y en efecto oye elevarse una risa, una gran risa. Eso le anima. Sus ojos se iluminan. Hace un gesto con la mano para calmar a sus oyentes, pero en ese mismo momento comprueba que todos miran hacia el otro lado de la mesa, divertidos por la discusión de dos señores que se echan sapos y culebras. Tras 1 o 2 minutos consigue una vez más que le escuchen. Les decía que mi novia quiere que yo sea brutal con ella. Esta vez todo el mundo le escucha y Vincent ya no comete el error de hacer una pausa. Habla cada vez más rápido como si quisiera huir de alguien que le persiguiera para interrumpirlo. Pero no puedo, soy demasiado fino. Y como respuesta a estas palabras se pone a reír él solo. Al comprobar que su risa cae en el vacío, se apresura a seguir y acelera aún más el flujo de su discurso. Una mecanógrafa viene con frecuencia a mi casa. Le dicto. ¿Escribe con ordenador? Pregunta a un hombre que se muestra repentinamente interesado. Vincent contesta: sí. ¿Qué marca? Vincent dice una marca. El hombre tiene uno igual y se pone a contarle historias de su ordenador, que ha adquirido la mala costumbre de jugarle malas pasadas. Todo el mundo ríe a carcajadas y Vincent, tristemente, recuerda una vieja idea suya. Uno cree siempre que las oportunidades de un hombre están más o menos determinadas por su aspecto exterior, por la belleza o la fealdad de su rostro, por la altura,
por el pelo o su ausencia. Error. Es la voz lo que lo decide todo. Y la de Vincent es débil y demasiado aguda. Cuando empieza a hablar nadie se da cuenta, de modo que se ve obligado a forzar la nota y entonces todo el mundo tiene la impresión de que grita. Pontevin, en cambio, habla muy bajo y su voz baja resuena en toda la habitación, agradable, hermosa, poderosa, de tal manera que todo el mundo le escucha solo a él. Ah, maldito Pontevin. Había prometido acompañarle al Congreso con todo su grupo. Luego se desinteresó, fiel a su naturaleza, más proclive a los discursos que a la acción. Por un lado, Vincent lo lamentaba, pero por otro se sentía aún más obligado a no traicionar la exhortación que le había hecho su maestro el día anterior a su partida. Tienes que representarnos. Te doy plenos poderes para actuar en nuestro nombre por nuestra causa común. Por supuesto, era una exhortación algo bufa, pero la plantilla del Café Gascón está convencida de que en nuestro mundo fútil solo las exhortaciones bufas merecen obedecerse. Al recordarlo, Vincent ve, junto a la cabeza del sutil Pontevin, la enorme bocaza de Mashew, que sonríe aprobadora. Animado por este mensaje y por esa sonrisa, se decide a actuar, mira a su alrededor y descubre en el grupo que rodea la mesa del bar a una joven que le gusta. Capítulo 21. Los entomólogos son unos curiosos patanes. Desatienden a la joven incluso cuando ella les escucha con la mejor voluntad del mundo, dispuesta a reír cuando hay que hacerlo y a aparentar seriedad cuando ellos se ponen serios. Es evidente que no conoce a ninguno de los que están allí y sus afanosas reacciones, que nadie percibe, ocultan su alma temerosa. Vincent se levanta de la mesa, se acerca al grupo en el que está la joven y se dirige a ella. Pronto se separan de los demás y se pierden en una conversación que, desde el comienzo, se anuncia fácil y sin fin. Se llama Julie, es mecanógrafa y ha hecho algún trabajo para el presidente de los entomólogos. Al no tener ya mucho más que hacer aquella tarde, ha aprovechado la ocasión para pasar la noche en aquel célebre castillo entre gente que la intimida pero que al mismo tiempo despierta su curiosidad, porque hasta el día anterior nunca en su vida había visto a ningún entomólogo. Vincent se siente a su gusto con ella, no se ve obligado a levantar la voz, al contrario, la baja para que los demás no los escuchen. Luego la lleva a una mesita a la que pueden sentarse uno junto al otro y le pone una mano sobre la suya. «¿Sabes?», dice él, «todo depende de la fuerza de la voz. Es más importante que tener una cara bonita. Tu voz es bonita. ¿Te parece?» «Sí, me parece, pero débil. Es lo que la hace agradable. Yo tengo una voz fea, chirriante, como un graznido, como el de una vieja corneja. ¿No crees?» «No», dice Vincent con cierta ternura. «Me gusta tu voz. Es provocativa, es respetuosa». «¿Tú crees?» «Tu voz es como tú», dice Vincent afectuosamente. «Tú también eres irrespetuosa y provocativa». A Julie le gusta oír lo que le dice Vincent. «Sí, es verdad». «Toda esa gente es muy gilipollas», dice Vincent. Ella está de acuerdo. «Sí, del todo. Unos chulos engreídos, unos burgueses. ¿Has visto a Berg? Un cretino». Ella está completamente de acuerdo. Se han portado con ella como si fuera invisible y le encanta oír todo eso contra ellos. Se siente vengada. Vincent le parece cada vez más simpático. Es guapo, alegre y sencillo, y no es en absoluto un chulo. «Tengo ganas», dice Vincent, «de armar un gran jaleo». Suena bien, como la promesa de un motín. Julie sonríe. Querría aplaudir. «Te traigo un vaso de whisky», le dice él,
y va hacia el otro extremo del vestíbulo, hacia el bar. Capítulo 22. Entretanto, el presidente clausura el Congreso, los participantes abandonan ruidosamente la sala y el vestíbulo se llena enseguida. Berg se acerca al científico checo. Me ha conmovido mucho su... Vacila adrede para dejar sentir hasta qué punto le resulta difícil encontrar una palabra lo bastante delicada como para calificar el tipo de discurso que ha pronunciado el checo. Por su testimonio. Tendemos a olvidar demasiado deprisa. Quiero que sepa que me afectó mucho lo que ocurría en su país. Usted es el orgullo de Europa, que por cierto no tiene muchos motivos para sentirse orgullosa. El científico checo hace un vago gesto de protesta para dar cuenta de su modestia. No, no proteste, siguió Berg. Insisto en decírselo. Ustedes, precisamente ustedes, los intelectuales de su país, al manifestar una obstinada resistencia a la opresión comunista, han dado prueba del valor que tantas veces nos hace falta, han dado prueba de tal sed de libertad, yo diría incluso de tal voluntad de libertad, que se han convertido para nosotros en el ejemplo a seguir. Además, añade para dar a sus palabras un toque de familiaridad, una señal de connivencia, Budapest es una magnífica ciudad, viva y, permítame recalcarlo, del todo europea. ¿Querrá usted decir Praga?, dice tímidamente el científico checo. Ah, maldita geografía. Berg había comprendido que ésta le ha hecho cometer un pequeño error y, dominando la irritación por la falta de tacto de su colega, dice: sí, claro, me refería a Praga, pero también quería referirme a Cracovia, a Sofía, a San Petersburgo. Pienso en todas esas ciudades del este que acaban de liberarse de un enorme campo de concentración. No diga campo de concentración. Perdíamos con frecuencia nuestro empleo, pero no estábamos en campos. Todos los países del este estaban sembrados de campos, querido amigo, campos reales o simbólicos, ¿qué más da? Y no diga del este, siguió objetando el científico checo. Praga, como usted sabe, es una ciudad tan occidental como París. La Universidad Karl IV fue fundada en el siglo XIV como la primera universidad del Sacro Imperio, llamado Romano Germánico. Allí es donde, como usted sabe, señaló Jan Hus, precursor de Lutero, gran reformador de la Iglesia y de la ortografía. ¿Qué mosca le habrá picado al científico checo? No hace más que rectificar a su interlocutor, que acaba rabiando aun cuando su voz siga siendo amistosa. Querido colega, no se avergüence de ser del Este. Francia siente la mayor simpatía por el Este. Piense en la emigración del siglo XIX. No tuvimos ninguna emigración en el siglo XIX. Y Mickiewicz, me enorgullece que haya encontrado en Francia su segunda patria. Pero Mickiewicz no era, sigue objetando el científico checo. En ese momento Inmaculata entra en escena, hace gestos enérgicos en dirección a su cámara, luego con un movimiento de la mano aparta al checo, se instala cerca de Berg y se dirige a él. Jacques Alain Berg. El cámara vuelve a colocarse el aparato encima del hombro. Un momento. Inmaculata interrumpe, mira al cámara, luego una vez más. Jacques Alain Berg. Capítulo 23. Cuando una hora antes Berg había visto a Inmaculata y a su cámara en la sala de actos, pensó que iba a aullar de ira, pero ahora la irritación provocada por el científico checo ha prevalecido sobre la provocada por Inmaculata. Agradecido por haberle sacado de encima al pedante exótico, le concede incluso una vaga sonrisa. Envalentonada, habla con voz alegre y ostensiblemente familiar. Jacques Alain Berg,
En esta reunión de entomólogos a cuya familia usted pertenece por coincidencias del destino, acaba de vivir momentos llenos de emoción. Y le acerca el micrófono a la boca. Berg contesta como un alumno. Sí, pudimos acoger entre nosotros a un gran entomólogo checo que, en lugar de dedicarse a su profesión, tuvo que pasarse toda la vida en la cárcel. Nos ha conmovido a todos su presencia en nuestro país. Ser bailarín no es solo una pasión, es también un camino del que ya no puedes apartarte. Cuando Duberques le humilló después del almuerzo con los enfermos de sida, Berg no fue a Somalia por exceso de vanidad, sino porque se sentía obligado a rectificar un paso de baile fallido. En este momento siente la insipidez de sus frases, sabe que les falta algo, una pizca de sal, una idea inesperada, una sorpresa. Por eso, en lugar de detenerse, sigue hablando hasta que ve acercarse de lejos una mejor inspiración, y aprovecho la ocasión para anunciar mi propuesta de fundar una asociación entomológica franco-checa. Sorprendido él mismo de semejante idea, de pronto se siente mucho mejor. Acabo de hablarlo con mi colega de Praga. Esboza un vago gesto en dirección al científico checo, quien se ha mostrado encantado con la idea de adornar esta asociación con el nombre de un gran poeta exiliado del siglo pasado que simbolizará para siempre la amistad entre nuestros dos pueblos. Mickiewicz, Adam Mickiewicz. La vida de este poeta es como una lección que nos recordará que todo lo que hacemos, ya sea poesía, ya sea ciencia, es una rebelión. La palabra rebelión lo ha puesto definitivamente en excelente forma, porque el hombre siempre es rebelde. Ahora está realmente hermoso y lo sabe. ¿No es así, amigo mío? Se gira hacia el científico checo, que aparece inmediatamente en el marco de la cámara e inclina la cabeza como si quisiera decir sí. Usted ha dado pruebas de ello con su propia vida, con sus sacrificios, con sus sufrimientos. Sí, usted me lo confirma. El hombre digno de ese nombre siempre está en estado de rebelión, rebelión contra la opresión. Y si ya no hay opresión, hace una larga pausa. Solo Pontevin sabe hacer pausas tan largas y tan eficaces. Luego en voz baja, contra la condición humana que no hemos elegido. Rebelión contra la condición humana que no hemos elegido. La última frase, la guinda de su improvisación. Le ha sorprendido a él mismo. Frase realmente hermosa. Por otra parte, le lleva bruscamente muy lejos de las prédicas de los políticos y le hace comulgar con los más grandes espíritus de su país. Camille habría podido escribir esa frase, y también Malraux o Sartre. Inmaculata, feliz, hace una señal al cámara y éste corta. En ese momento el científico checo se acerca a Berg y le dice: ha sido muy bonito, realmente muy bonito, pero permítame decirle que Mickiewicz no era. Después de sus actuaciones públicas, Berg se queda siempre como embriagado, con voz firme, burlona y fanfarrona. Interrumpe al científico checo. Sí, querido colega, sé tan bien como usted que Mickiewicz no era entomólogo. Ser entomólogo es algo que, por otra parte, les ocurre muy pocas veces a los poetas, pero pese a este inconveniente, son el orgullo de la humanidad entera, de la que, con su permiso, los entomólogos e incluso usted mismo también forman parte. Una gran risa liberadora estalla como un vapor largamente contenido. Efectivamente, en cuanto han comprendido que aquel señor conmovido por sí mismo había olvidado pronunciar su intervención, los entomólogos sienten todos ganas de reír. Los comentarios impertinentes de Berg les han liberado por fin de sus miramientos y todos se ríen sin disimular su felicidad. El científico checo está perplejo. ¿Dónde ha quedado el respeto que sus colegas le han manifestado hace apenas 2 minutos? ¿Cómo es posible que se rían, que se permitan reír? ¿Puede uno pasar tan fácilmente de la adoración al desprecio? Pues sí, querido amigo,
Pues sí, ¿es entonces la simpatía algo tan frágil, tan precario? Pues por supuesto, querido amigo, por supuesto. En ese preciso instante Inmaculata se acerca a Berg, habla con voz fuerte y como achispada. Berg, Berg, eres magnífico, has estado tal como eres tú. Oh, cuánto me gusta tu ironía, y eso que he tenido que padecerla yo misma. ¿Te acuerdas del colegio? Berg, Berg, ¿te acuerdas cuando me llamabas Inmaculata? El ave nocturna que te impidió dormir, que turbó tus sueños. Tenemos que hacernos juntos una película, un retrato tuyo. Admitirás que solo yo tengo el derecho de hacértelo. La risa con la cual los entomólogos le han recompensado por el rapapolvo infligido al científico checo todavía resuena en la cabeza de Berg y le embriaga. En semejantes momentos le colma una inmensa autosatisfacción y se siente capaz de actos temerariamente sinceros que muchas veces le asustan a él mismo. Perdonémosle, pues, de antemano lo que está a punto de hacer. Toma a Inmaculata del brazo, la lleva aparte para protegerse de los oídos indiscretos. Luego en voz baja le dice: vete a la mierda, viejo putarrón, con tus vecinas enfermas, vete a la mierda, ave nocturna, espantajo nocturno, pesadilla nocturna, señuelo de mi estupidez, monumento de mi necedad, basura de mis recuerdos, maloliente harina de mi juventud. Ella escucha y no quiere creer que oye realmente lo que oye. Piensa que él dirige a otra persona esas espantosas palabras para despistar, para engañar a los presentes. Piensa que esas palabras no son sino una triquiñuela que ella no está en condiciones de comprender. Pregunta entonces suave, cándidamente: ¿por qué me dices eso? ¿Por qué? ¿Cómo debo yo interpretarlo? Debes interpretarlo tal como te lo digo, tal cual, sin más, putarrón como putarrón, cargante como cargante, pesadilla como pesadilla, orina como orina. Capítulo 24. Durante todo este tiempo, desde el bar del vestíbulo, Vincent ha estado observando al objeto de su desprecio. No ha podido captar nada de la conversación, ya que la escena se ha producido a unos 10 metros. No obstante, algo le parecía claro. Berg se presentaba ante él tal como Pontevin lo había descrito siempre: un payaso de los más media, un farsante, un chulo, un bailarín. El que un equipo de televisión se dignara a interesarse por los entomólogos se debía sin duda tan solo a su presencia. Vincent lo ha observado atentamente, estudiando su arte de bailar, su modo de no soltar la cámara con la mirada, su habilidad para colocarse siempre delante de los demás, la elegancia con la que sabe hacer un gesto con la mano para llamar la atención sobre él. En el momento en que Berg toma a Inmaculata del brazo, ya no aguanta más y exclama: mírenlo, lo único que le interesa es esa mujer de la tele. No ha tomado del brazo a su colega extranjero. Le importan un comino sus colegas, sobre todo si son extranjeros. La tele es su único maestro, su única amante, su única concubina, porque apuesto a que no tiene otras, apuesto a que es el tipo con menos cojones del universo. Curiosamente, esta vez su voz, pese a su desafortunada debilidad, ha sido perfectamente perceptible. A veces, efectivamente, se dan circunstancias en que se oye incluso la voz más débil. Ocurre cuando emite ideas que irritan. Vincent desarrolla sus reflexiones, es brillante, incisivo, habla de los bailarines y del contrato que han firmado con el ángel, y cada vez más satisfecho de su elocuencia, asciende por sus hipérboles como quien sube los peldaños de una escalinata que conduce al cielo. Un joven con gafas, vestido con traje y chaleco, le escucha y le observa pacientemente como una fiera que acecha. Luego, cuando Vincent ha agotado su elocuencia, dice: estimado señor,
No podemos elegir la época en que nacemos, y todos vivimos bajo la mirada de las cámaras. Forma parte ya de la condición humana, incluso cuando hacemos la guerra. La hacemos ante el ojo de las cámaras, y cuando queremos protestar contra lo que sea, no conseguimos que nos escuchen sin las cámaras. Somos todos bailarines, como usted dice. Yo diría incluso, o somos bailarines o somos desertores. Usted parece lamentar, estimado señor, que avancen los tiempos. Retroceda entonces, si quiere, al siglo XII, pero una vez allá, protestará usted contra las catedrales porque son una barbarie moderna. Vuelva aún más atrás, vuelva a los simios. Allá ninguna modernidad le amenazará. Allá usted estará en su casa, en el inmaculado país de los monos. Nada más humillante que no encontrar una respuesta mordaz a un ataque mordaz. Con indecible apuro, Vincent cobardemente se retira bajo la risa burlona. Tras un minuto de consternación, recuerda que Julie le está esperando. De un trago vacía el vaso que conservó intacto en la mano. Luego lo deja encima de la mesa del bar y toma 2 vasos más de whisky, uno para él y otro para llevárselo a Julie.